¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica PEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, pues hablaremos del debido proceso. Y para hablar de ello, tenemos en el estudio a dos auténticos especialistas en la materia. El primero de ellos, el doctor Marcos del Rosario, quien es director de investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Doctor, gracias, bienvenido. Le agradezco la invitación. Y tenemos también al maestro Francisco Vázquez Gómez, quien es profesor investigador de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y a quien también le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y yo les propongo, porque el tema nos da para mucho, que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. La primera pregunta obligada que yo tendría que hacer es ¿qué debemos entender por debido proceso? ¿Cómo entendemos, qué le podemos decir a la gente cuando se utiliza esta figura que en términos jurídicos es muy común y decimos tal persona tiene que seguir un debido proceso? ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, hoy en día te puedo decir que más que una moda o simplemente una serie de parámetros de forma que un proceso debe tener, es ante todo un derecho humano, ¿no? Y esa es yo creo que la gran diferencia o es el cambio de dimensión que el debido proceso tiene. O sea, si ahorita, ¿cuál es el concepto actual o real? Es eso, ¿no? Es un derecho humano. Y lo digo esto porque efectivamente hace algunos años eran parámetros, como te decía al inicio, de forma, ¿no? Y no se considera como una cuestión de fondo o una cuestión trascendental. Las violaciones al debido proceso durante mucho tiempo se dejaron en el ámbito de la legalidad, ¿sí? Y si bien es cierto, se abusó mucho de ello, ¿no? Y entiendo los sectores académicos, no académicos, en el cual les cuesta trabajo entender que es un derecho humano, el garantizar que se cumplan cada uno de las etapas procesales, los derechos contenidos dentro del debido proceso, porque es un derecho, pero también una serie de derechos, por ejemplo, la garantía de audiencia, por decirlo de alguna manera, que deben respetarse, porque si no se protege el debido proceso como derecho, puede llegar a trascender en el fondo del asunto. Y tanto los instrumentos internacionales como la propia Corte Interamericana ha hecho énfasis de que se debe respetar y hacer vigente en cualquier sistema jurídico el debido proceso. Pero claro, también no es nada nuevo, ¿no? En nuestro derecho constitucional, en nuestra propia Constitución, desde tanto la Constitución del 17, incluso antes, no se hacía referencia exacta o explícita del debido proceso, pero una serie de artículos que están orientados a cumplimentarlo, ¿no? A hacerlo válido, a hacerlo fuerte. En ocasiones, cuando hablamos de derechos humanos, pues en el imaginario colectivo siempre está presente el tema de vida, el tema de libertad, y de repente se nos aparece esta idea del debido proceso, una cuestión meramente técnica, procedimental. ¿Por qué considerarlo como un derecho humano? ¿Qué implicaciones tiene respecto a mi persona el debido proceso? Bueno, me parece que la respuesta, y en el mismo sentido en el que comentaba el doctor del Rosario, si nosotros nos ponemos a pensar que las libertades que al final del día reconocen las grandes constituciones, los grandes pactos internacionales, si no existiera un medio judicial o un medio administrativo por el cual hacer valer ese derecho, defender ese derecho, pues de nada servirían los grandes catálogos de declaraciones. Es decir, ahí es donde me parece que reviste una importancia toral el debido proceso como derecho humano, en el sentido en que si nosotros quisiéramos o planteáramos hacer alguna jerarquización de derechos, que hay un sector de la doctrina que no le gusta, a mí en lo personal creo que es posible a partir del sentido común, y el sentido común me dice que de nada me serviría un gran catálogo de derechos si no existiera un debido proceso a través de los cuales hacerlos efectivos. Entonces, en cierta medida, el debido proceso lo es todo para el Estado de Derecho, desde el punto de vista en que si yo quiero ejercer un derecho, pues debo de encontrar un recurso, y ese recurso debe de tener los pasos mínimos indispensables para que, digamos, el debido proceso se respete. En ese sentido creo que a mí me sirve mucho entenderlo a partir de que, bueno, como seres humanos tenemos una esfera jurídica en donde evidentemente habrá derechos, habrá obligaciones,
y pues el debido proceso viene a defenderme a mí como persona en la medida en que el Estado, si quiere vulnerar o quiere interceder o quiere interferir en esa esfera jurídica, trastocando algún derecho, modificándolo, lo tiene que hacer, o más bien lo puede hacer. La respuesta es sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que están establecidos precisamente en el debido proceso, que son un conjunto de garantías, dice por ejemplo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, garantías judiciales, que ahorita, bueno, esta expresión ha sido interpretada, valdría la pena quizá mencionarlo, pero es un conjunto de garantías a través de las cuales yo diría el Estado pudiera llegar a interferir, a trastocar alguno de los derechos u obligaciones que están en mi esfera jurídica. Si no lo hace, entonces la actividad estatal será irregular y por lo tanto contraria a los derechos humanos. Me parece que es lo fundamental. A lo mejor sería bueno hacer esta distinción, porque hemos tenido un cambio de paradigma recientemente y durante muchos años se nos enseñaba en las escuelas de Derecho el tema de las garantías individuales, y de repente de unos años para acá ya se habla de derechos humanos. Estas garantías que habla el maestro Vázquez Gómez están vinculadas con el tema del debido proceso, o sea, ¿sí debemos entender al debido proceso como un conjunto de garantías? Claro, de hecho la expresión que decía el maestro está plasmada en la Convención y lo ha mencionado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en varias ocasiones dicho órgano. A lo mejor que hay que entenderlo, las garantías judiciales efectivamente implica lo que un proceso debe tener para que sea válido, vigente y no pueda alterar el orden constitucional o afectar derechos humanos, ¿no?, por parte de la autoridad jurisdiccional. Por ejemplo, el error judicial, que es un derecho que se protege a nivel convencional, que puede surgir ya sea de una violación procesal o de una falta de valoración adecuada, precisa, idónea, óptima, ¿no?, por parte del juez. Eso por una parte, pero el hecho y me parece muy interesante lo que decía Francisco, no porque a nivel convencional o la Corte Interamericana haya comenzado trabajando en la tutela solamente jurisdiccional, no implica que el resto de las autoridades, y estoy hablando de cualquier autoridad, no vaya a garantizar el debido proceso. Se viene a la mente, por ejemplo, el típico caso del artículo 33 constitucional, ¿no?, que durante muchos años fue inconvencional. ¿Por qué? Porque no se establecía un proceso, ¿no?, a lo mejor sumario, claro, no había un procedimiento administrativo que pudiera o que le permitiera al extranjero decir, a ver, pues por lo menos dime qué se me acusa, ¿no?, o deja presentar las pruebas para decir, no había un juicio en sí. Entonces, claro, una violación al debido proceso, más bien una omisión de un proceso en sí. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo de que la autoridad administrativa, en un procedimiento administrativo, debe también tutelar y proteger el debido proceso. Ahora bien, esto está como parte de una serie de instrumentos de tutela que vienen a garantizar los derechos contenidos en la Constitución y en la Convención o en otros instrumentos internacionales que México sea parte. Lo que pasa, y ustedes lo saben muy bien, el modelo que Francisco ha escrito al respecto, el modelo decimonónico que tuvimos en la Constitución del 17, propia de la época, propio del positivismo jurídico que se vivía, le dio más realce a los instrumentos de garantía o de tutela que a los derechos en sí, ¿no? Entonces se va a fusionar hasta en el lenguaje, ¿no? Era muy común, es más, todavía le puede costar a un abogado que a lo mejor se egresó hace 40, 30 años, el separar o distinguir entre derecho y garantía, porque incluso se decía que cuando se violaba un derecho humano se violó mi garantía individual o mis garantías, ¿no? Claro, ahora ya sabemos que efectivamente no es así, sino que todo derecho que está garantizado, constituido en el orden constitucional, en automático tiene una tutela, y la idea del debido proceso es que las tutelas sean efectivas, no solamente que existan, y para que sea efectiva, bueno, toda autoridad debe garantizar que el procedimiento administrativo, el proceso judicial en el cual una persona se ve inmerso, ¿no?, pues efectivamente se cumplan todas las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la Convención y otros instrumentos internacionales. Y va de la mano, rapidísimo te comento, Guillermo, con esta reforma también en materia penal. O sea, no podemos ver separado toda esa serie de reformas que se han generado en los últimos años, porque precisamente el principio más importante que se establece en la reforma de derechos humanos es el principio pro persona, que va de la mano, que es hermano o primo hermano, y no diría que hermano,
con el principio de presunción de inocencia, ¿no? Claro. Que al final de cuentas es la esencia del debido proceso, ¿no? Es decir, que la persona, ante todo, pueda ejercer y nunca deje ser titular de sus derechos humanos, ¿no? Ahora, como derecho humano, es para todos. Y en ocasiones como que a veces la gente dice, oye, estamos muy preocupados por protegerle el debido proceso a este criminalazo, ¿no? Este debido proceso ¿no sirve nada más para proteger criminales? Quizá fue una primera interpretación, pero yo creo que ahí es donde la Corte Interamericana, por ejemplo, ha ido ayudando mucho, y las Cortes Nacionales, en hacer yo creo que dos extensiones, ¿no? En primer lugar, entender por debido proceso no exclusivamente en materia penal, sino precisamente, y yo creo que de ahí también es donde de una parte podemos entender su importancia. Esto lo debemos de llevar a cualquier procedimiento administrativo, a todo el sistema fiscal, mercantil, civil, etc., todo el sistema, y no solamente, ha dicho la Corte Interamericana, actos de tribunales, sino cualquier acto materialmente jurisdiccional, ¿no? Que allí es donde incluso intentando entender la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo, el nuevo sistema de la ley de amparo, pues nos tendría que llevar incluso, por ejemplo, a que aquellos procedimientos que lleven a cabo los particulares respecto de otros particulares, pienso yo, instituciones educativas, clubes deportivos, ¿no? Por ejemplo, por ahí sanciones, expulsiones, pues en esos procedimientos se tendría que estar respetando el debido proceso. De ahí es justamente que hablemos de un derecho humano y que no está exclusivamente radicalizado al tema penal, que así empezó, porque al final del día lo primero, o el bien, ¿no? Y el valor y la libertad que más se vio vulnerada por parte del Estado en los orígenes del Estado constitucional fue justamente la privación de la libertad. Pues evidentemente eso llevó a que el debido proceso se desarrollara más rápidamente y más ampliamente en el materia penal, pero lo que no quiere decir que no deba de transitar a todos los demás ámbitos, ¿no? Entonces creo que esa parte, esa interpretación, esa ampliación en cuanto a la interpretación y a su alcance ha venido ya siendo interpretada precisamente por los tribunales internacionales y los tribunales nacionales, y así es como lo vemos. Incluso pues yo aquí ya estoy mencionando un ámbito en el que pues quién sabe hasta dónde vaya a llegar, claro, y cuál pueda llegar a ser el alcance del debido proceso. Claro, porque en última instancia el tema de los derechos humanos, incluido el debido proceso, abarca a la totalidad, ¿no? Siempre se ha tenido el tema del debido proceso en la historia del derecho, porque, a ver, hablamos de los derechos humanos y eso es como que muy reciente, pero ha habido esta preocupación en la historia del derecho porque el debido proceso sea algo cuidado. Bueno, además, paradójicamente los derechos humanos, si bien es un fenómeno, por decirlo de alguna manera, reciente después de la Segunda Guerra Mundial, la tutela de los derechos fundamentales, pues sabemos, comienza incluso desde la Edad Media, ¿no? Y si bien no es, es un antecedente, no es una constitución per se, claro, ni hay esa idea que decía Francisco, la universalidad de los derechos para todos, la Carta Magna, porque bueno, no eran derechos universales, sino reconocimiento de ciertas prerrogativas a los nobles o a los caballeros, pero si la analizamos empieza precisamente con temas de debido proceso, es decir, a mí garantízame que el día que llegue a ser llevado a un juicio, sea un juicio justo, que la autoridad no pueda, por pares, impartición por pares, que no pueda haber expropiaciones que no estén fundamentadas o motivadas, cuestiones incluso de tema pena corporal, surge el habeas corpus, o es el antecedente del habeas corpus, es decir, que me garantice que tenga la garantía de audiencia, que vaya ante una autoridad establecida. Y previamente, con base a la ley previamente establecida, es decir, ya estaba ahí en ciernes el principio de legalidad, ¿no? Que hoy es tan apuntalado por todos los... Y que no está devaluado, porque, ¿no? Al contrario, ¿no? El hecho que, por ejemplo, el principio por persona, ¿sí?, sea el eje rector, no implica que se haga a un lado el principio de legalidad, al contrario, lo que pasa es que se apuntala el principio de legalidad a favorecer a quienes, a las personas, claro, está al servicio de los derechos humanos, y por eso el tema de, se está cuidando más la forma, o se está olvidando el fondo, no, es que en sí la forma, como reza un principio, es el fondo, en cuanto que una persona, por más que se le pueda imputar una responsabilidad administrativa penal, cual sea esta, pero no por eso no se va a respetar las etapas procesales, ni se le va a dejar de valorar adecuadamente una prueba, ¿no? Es decir, más allá, y eso se confunde, sobre todo es un tema
que a lo mejor nosotros como abogados tenemos claro, algunos, ¿no? Pero a nivel social eso hay una transgresión. Se confunde totalmente. Así es. A mí me gustaría, si les parece bien, que vayamos a un breve corte y regresando agarremos el tema del principio de legalidad y sobre todo sus implicaciones en un Estado de Derecho o en un Estado constitucional de derecho, porque creo que tiene situaciones distintas, ¿no? Sí. No se vayan, estamos platicando de un tema sumamente interesante que es el debido proceso con el doctor Marcos del Rosario y con el maestro Francisco Vázquez Gómez. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema sumamente interesante que es el debido proceso con el doctor Marcos del Rosario, quien es director de investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con el maestro Francisco Vázquez Gómez, quien es profesor de la materia de Derecho Constitucional, catedrático de la materia de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, y a quien ya les he agradecido que nos hayan acompañado y que nos estén deleitando con esta rica plática. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de la cuenta de Twitter en @antelaley_MX, recuerden todo de ello en mayúscula, o bien a través de la cuenta de correo electrónico que es gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto resolveremos sus dudas o envíenos sus comentarios pues, para mejorar los contenidos de este programa o que podamos tener interacción sobre los contenidos del mismo. Y yo les diría que no perdamos más tiempo, vayamos a toda esta plática que estamos teniendo, que está muy interesante. Y habíamos quedado el bloque pasado hablando de algo que se llama el principio de legalidad, y a veces, como bien decía el doctor del Rosario, pues a veces la gente confunde el principio de legalidad con lo que comentábamos anteriormente, la protección a los criminales, ¿no? Claro, el principio de la legalidad en realidad protege criminales. ¿Qué es exactamente el principio de legalidad? ¿Cómo debemos entenderlo? En términos generales es que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley expresamente le concede, ¿no? A diferencia de los particulares, que en principio pues, vamos a hacer lo que queramos mientras no esté prohibido, la autoridad, ¿no? La principal garantía del particular, del gobernado respecto de la autoridad, pues es saber o tener la certeza de que esa autoridad solamente va a poder hacer aquello que expresamente le permita la ley, ¿no? Y en principio, pues eso es una seguridad jurídica que nos debe de brindar cualquier sistema jurídico. Y el debido proceso está vinculado directamente con él. Porque al final del día va a ser este conjunto de requisitos que va a cumplir una autoridad si quiere precisamente interceder en nuestra esfera jurídica, ¿no? Ya sea alterando derechos o obligaciones. Yo suelo explicarlo de la siguiente manera, que a lo mejor es muy gráfica, ¿no? Sí. Pero quizás sirva. En esta parte de que pareciera ser que el principio de legalidad, el debido proceso, incluso los derechos humanos en sí, son solamente para tutelar a criminales. Lo cierto es que me parece que los derechos humanos, y esta es una analogía que yo hago, son como los seguros de gastos médicos, ¿no? Es decir, nadie quisiera utilizarlos o estar en la alternativa de tener que utilizarlos, pero cuando se requieren, qué bueno que los tengamos. En cierta medida los derechos humanos y el intentar generar que haya un esquema o en un Estado, un sistema de protección de derechos humanos, pues al final del día es una garantía para cualquiera de nosotros, porque pasado mañana que estemos precisamente involucrados en algún proceso, pues al menos debemos de tener la seguridad de que como hemos procurado precisamente un sistema de protección de los derechos y un sistema de garantías, pues al final del día pues vamos a ser juzgados, vamos a ser tratados conforme a lo que establece la ley. Eso es propiamente lo que entonces, claro, el derecho humano, pues eso sí, al final del día el derecho humano se utiliza cuando se está en la circunstancia de, si yo no estoy en ningún tipo de proceso, bueno, pues evidentemente los derechos humanos hoy por hoy podría decir que ni me van ni me vienen, pero al menos de manera directa, pero de manera indirecta sí tendría que estar preocupado porque en mi país exista un sistema, porque pasado mañana nadie niega la posibilidad de que yo esté sentado en el banquillo de los acusados o en algún proceso o trámite administrativo en donde lo mínimo que voy a esperar es que la autoridad respete el principio de legalidad traducido en un debido proceso, traducido en un conjunto de requisitos que debe de cumplir y que eso me dé a mí seguridad jurídica, certeza jurídica. Ahora, hay este cambio de paradigma que platicábamos hace rato, también tiene unas implicaciones fuertes, porque no es lo mismo el principio de legalidad en un Estado de Derecho a un principio de legalidad en un Estado constitucional de Derecho. ¿Cuál es
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque hemos hablado mucho del tema en el ámbito de lo jurídico, pero a veces la gente, yo estoy seguro que dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia esencial entre uno y otro? Bueno, lo mencionaba hace rato, Guillermo, mientras que en este nuevo modelo, en este nuevo paradigma, en este nuevo Estado constitucional de Derecho que estamos viviendo, porque pues efectivamente se habla mucho de una serie de paradigmas que se han establecido o han emergido, pues efectivamente el principio rector es el principio de persona, es decir, los derechos humanos ya concretizados en algo, ¿no? Ya, es decir, la persona es lo que más importa, es el eje rector. En un estado de derecho, por la gente nos pregunta mucho, perdón, sí. ¿Qué es un Estado de Derecho? Claro, bueno, un Estado de Derecho, el principio de legalidad, y ahorita entraré, era el eje rector, ¿no? Es un modelo de Estado que lo que importa, ¿sí? Son la estructura gubernamental, los derechos que el Estado otorga a la persona, pero solamente la persona está limitada a esos derechos que me ha otorgado el Estado. El Estado es quien va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, y la persona es un engranaje más de un sistema. Pensemos en una máquina, ¿no? Que funciona o que pretende funcionar a perfección, y la persona o las personas simplemente cumplen una función dentro de ese engranaje. De alguna manera el principio de legalidad es todo ese sistema, ¿no? Toda esa maquinaria que permite que funcione bien. Por tanto, se llegó al absurdo que importaba más lo que decía la ley, ¿no? O lo que estaba previsto en la norma, más allá si era razonable, si era realmente funcional, y en el fondo si le reconocía o le ampliaba los derechos a la persona, ¿no? O sea, un sistema totalitario podría ser un Estado de Derecho. Es que un sistema totalitario podría llegar, o es derivado de un exceso, ¿no? Es decir, cuando ponemos la brújula y decimos, a ver, la norma, el Estado sirve a la persona, no al revés, podemos llegar a sus excesos. Claro. Y está por demás decirlo, ¿no? Todos los excesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con el principio de legalidad, ¿no? Es decir, a mí no me importa si es justa o es injusta, si es razonable o razonable, se aplica la ley per se. Ahora, en este sistema podemos tener, es muy interesante porque el principio de legalidad, yo lo decía al inicio de mi intervención, coadyuva o está subordinado a ese principio pro persona. Y podemos tener, colisiones o problemas interesantes. ¿Por qué? Porque mientras, lo decía Francisco de una forma correcta, la autoridad tiene una función restringida, ¿no? En lo que la norma le confiere hacer. Su competencia y su atribución está restringida, no puede ir más allá. Pero puede darse ya casos, se han dado casos, en el cual la autoridad va a tener que decidir o aplico el principio pro persona o el principio de legalidad, porque a lo mejor se aplica el principio de legalidad, es decir, si aplico la norma como lo establece mi función, puedo transgredir o puedo afectar derechos. Claro, estamos en un proceso de cómo hacer compatible lo incompatible, o compatibilizar, como diría el maestro Sagüez, ¿no? Estos sistemas, porque estamos todavía trabajando y funcionando con andamiajes antiguos. Estamos hablando de nuevos paradigmas, pero eso tenemos 3-4 años, y la mayoría de nuestro sistema legal, la mayoría de las leyes, la estructura administrativa trabaja con esa operación, con esa percepción de que el principio legal es el principio que impera. Sí impera siempre y cuando coexista, coadyuve a los principios, es decir, a la persona, porque sería una sin razón aplicar normas tal cual o per se, por el hecho que sean leyes o normas, sin tener en cuenta la afectación que le puede producir a la persona. Esa es la gran diferencia. Mientras que en el Estado de Derecho tradicional, para que funcione la estructura, se tiene que aplicar la ley y solamente. Y ahora aquí no, es decir, se va a aplicar la ley o se va a aplicar la resolución siempre y cuando no transgreda o no haya una afectación. Que eso se dice fácil, pero en la práctica es muy complejo. Y va a ser muy complicado, ¿no? Yo, quiero traer a la mesa un tema complejo. Un caso reciente, que todos conocimos muy bien, en donde justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla sobre el debido proceso, ¿no? Fue el caso de Florence Cassés. Así es. Y la Corte dice, oye, aplicando un derecho fundamental, que es el debido proceso, aquí hubo una serie de violaciones al proceso de esta persona, y por eso ocurrió y acabó en lo que acabó. ¿Cómo de repente entender esto?
¿Se debe proteger a rajatabla este debido proceso? A ver, me parece que en el caso de Florence, digo, sin ser un experto en el expediente, ni mucho menos, de lo que medianamente se pudo conocer, y al menos sí puedo yo decir que pude analizar el proyecto de sentencia del entonces del primer ministro ponente, que fue el ministro Arturo Saldívar. Creo que sí hubo irregularidades graves, ¿no?, en la investigación. Sabemos todos el tema del montaje, de la Policía Federal, etcétera. Y en ese sentido, pues esa falta grave en el procedimiento, pues podemos decir, pero es que ¿cómo puede ser que se haya obtenido una sentencia absolutoria para Florence Cassés y tal? Yo haría simplemente dos comentarios. Primero, pongámonos en los zapatos de Florence Cassés o de cualquier persona que haya sido investigada por la Policía Federal en esa etapa de investigaciones o de la titularidad de sus servidores públicos que hacían o que llegaban a hacer ese tipo de cosas. Pues yo creo que cualquiera de nosotros diríamos, bueno, no, pues yo quiero un tribunal que venga y me proteja de ese tipo de actividades irregulares por parte del Estado. Y en segundo lugar, lo que sí habría que distinguir, y eso es muy opinable, y ahí fue donde un poco también desde el punto de vista doctrinal se empezaron a escuchar muchas voces, de la manera en cómo actuó la Suprema Corte de Justicia. Porque si bien es cierto que había una falta grave, dicen muchos que lo conveniente hubiese sido remitir nuevamente el expediente al tribunal, digamos, de la causa, para que ya sin valorar esas pruebas que habían sido obtenidas de manera irregular, volviera a emitir una sentencia, ¿no? Es decir, hay de las personas que sí conocen el expediente, yo he escuchado algunas voces que han dicho que independientemente de esas pruebas que fueron emitidas o que fueron obtenidas de manera irregular, independientemente de ello, sí existían las pruebas suficientes como para declarar la culpabilidad de Florence Cassés. Eso yo no lo sé, eso es lo que he escuchado. Pero al menos ahí es donde a lo mejor sí viene la crítica a la Suprema Corte de Justicia, que no optó por ese camino, sino que optó por otorgar el amparo liso y llano, y evidentemente eso concluyó en la sentencia absolutoria, ¿no?, en la absolución de Florence Cassés, que también yo creo que eso tiene un efecto político, es decir, intentando ver el punto positivo del proceder de la Corte, el punto político es un mensaje muy claro a las autoridades de procuración de justicia en este país, de decir, ya no vamos a soportar más ese tipo de actividades, ya no vamos a soportar más ese tipo de investigaciones, y por lo tanto o te pones las pilas, las procuradoras de justicia, las policías, para obtener pruebas de manera legal, de manera jurídica, y entonces poder armar los casos suficientemente bien armados como para que luego venga un juzgador y emita una sentencia condenatoria sin mayor problema, o en México el Poder Judicial ya no te va a seguir haciendo, las veces secundando tus actos irregulares. O sea, creo que también tiene un mensaje ahí político, porque no olvidemos que todo tribunal constitucional, si bien es cierto, su función es jurisdiccional, también al momento de interpretar la Constitución, y la Constitución al ser un documento político, pues está inmerso, quiera o no, en ese tipo de mensajes, y creo que la Corte mandó uno muy claro. Ojalá que nuestras procuradurías y nuestras policías lo hayan recibido de la misma manera. Aquí es donde se ve el tema de que los derechos humanos y el caso del debido proceso pues tienen que irradiar a todo, ¿no? O sea, desde que empieza la investigación tiene que haber un debido proceso. Así es. A ver, hay una crítica incluso en el sexenio pasado que se le hizo al Poder Judicial. En pocas palabras, en un sentido llano, se dijo, a ver, yo los atrapo y tú los liberas, ¿no? Eso se decía, inclusive en el imaginario colectivo a veces así se plantea, ¿no? Bueno, y yo creo que a lo mejor lo que dijo en su momento quien lo dijo, a lo mejor reproducía ese imaginario colectivo. A ver, y por eso pareciera que si tomamos en cuenta la reforma penal y hablamos del principio de presunción de inocencia, es como favorecer a los delincuentes, ¿no? Es decir, estamos todavía dándole elementos para que no se les pueda juzgar o se les pueda sancionar. El tema realmente, hay varios temas, pero el tema de fondo tiene que ver con esa, a lo mejor, falta de capacitación, que tiene que ver con los perfiles, a lo mejor, idóneos, óptimos, de quienes integran el Ministerio Público, tanto federal como local, ¿no? Una mala integración, y ahorita lo decía Francisco, o sea, no hay que confundir el hecho que pueda crear una culpabilidad o no, o sea, ese es un tema, que claro, que es el tema de fondo, no hay perderlo de vista, pero una mala integración, por error, por dolo, por lo que sea, puede tener un perjuicio.
una mala valoración, una mala valoración por parte del juez. El juez tiene que trabajar con los insumos que le da el Ministerio Público, porque si el juez va más allá de los insumos que le está dando el Ministerio Público, también trae un perjuicio, no solamente a esa persona, sino al Estado de Derecho, al orden constitucional. Es decir, a ver, es que para mí que es culpable, y por más que no haya puesto los elementos probatorios el Ministerio Público, yo voy a hacer un lado y yo, estaríamos en un Estado no de derecho, sino un Estado de voluntades. Así es, un autoritarismo, ¿no? Entonces, claro, debe ir de la mano porque sí es un hilo muy delgado que se puede romper en cualquier momento cuando yo, en aras aparentemente de impartir justicia o en su defecto procurar la justicia, si yo no tengo los elementos, puedo traer un perjuicio. Es lo que busca proteger el debido proceso y la presunción de inocencia, que también, en materia que, claro, va de la mano de la materia penal, pero también se puede trasladar a otros procedimientos. Es que yo creo que tú eres culpable. No, a ver, demuestra efectivamente, presenta todos los elementos probatorios para que el juez pueda razonar o no. Más allá del tema de la culpabilidad, porque nos estamos concentrando en eso solamente, ¿no? Es responsable, es culpable. A ver, pues para eso existe un procedimiento, ¿no? Claro. Y quien tiene la carga de la prueba, pues ya no es precisamente la persona, sino es la autoridad. Es decir, yo considero que tú tienes una culpabilidad o tienes una responsabilidad, lo voy a demostrar. Porque si no lo demuestro, y eso pasaba, a ver, me estoy remitiendo a este documental, el presunto culpable. Presunto culpable, es decir, parecía que él tenía que demostrar su inocencia. No, tenía que demostrar, y fíjense, hubo una evaluación, como se denominaba antes, defectuosa, una mala valoración por parte del juez, y fíjense, el tema, lo recordamos, fue una cuestión de forma, por lo que salió libre, ¿no? Claro. Y hubo una serie de violaciones procesales en el debido proceso, desde la integración del expediente hasta la resolución del juez, que se le vulneró permanentemente el debido proceso. Yo creo que esa película ejemplifica lo que no debe ocurrir, lo que no debe pasar en un proceso, ¿no? Claro. Pero va más allá del tema de la culpabilidad, creo, ¿no? Ahora, si hay una indebida integración, si hay un indebido proceso en una etapa preparatoria, pues tiene que haber responsables. Aquí el mensaje es, pues salió esta mujer por una falta de integración adecuada de una serie de cuestiones que hay antes, la simulación, el montaje, lo que sea. Y los responsables, ante la falta de un debido proceso, en cualquiera de las etapas que ustedes gusten y manden, ¿hay responsabilidad para los funcionarios? ¿Hay responsabilidad para el Estado? Sin duda alguna, y la tiene que haber, y se tiene que, quizá ahí los esquemas tienen que mejorar. Nuestro nuevo artículo primero precisamente habla de que no solamente se tienen que proteger y garantizar los derechos humanos, sino que además ahora se tienen que reparar las violaciones a los mismos. El legislador está ahí pendiente de emitir la ley correspondiente, la ley reglamentaria, y eventualmente por ahí es donde se tendrían que empezar a generar todo ese tipo de responsabilidades para los servidores públicos. Pero también es cierto, yo quiero hacer énfasis en algo que mencionaba el doctor del Rosario, y es en el que hablamos de, por ejemplo, capacitación de ministerios públicos, de policías, etcétera. Y sin duda alguna falta capacitación, pero yo iría un poco un paso previo, y es el hecho de que estructuralmente, orgánicamente, institucionalmente, hoy por hoy nuestras policías y nuestras procuradurías no están estructuradas de tal manera que reconozcan que el eje principal o la pieza principal, por ejemplo, las procuradurías, es el Ministerio Público. Claro. Si uno va a la Procuraduría General de la República o a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, ve que el servidor público de menor importancia, de menor rango y más mal pagado es el Ministerio Público. Muy poco valorado. Cuando al final, o el policía, ¿no? Es decir, eso sí, no preguntemos de subsecretarios, secretarios o procuradores y subprocuradores, porque bueno, evidentemente ahí estamos en el topus uranus de la institución. Pero yo creo que ahí hay que como retomar nuevamente esta idea de que el Ministerio Público y el policía pues son al final del día los que nos van a aportar los elementos mínimos indispensables para poder respetar el debido proceso y para que pasado mañana el Poder Judicial no solamente respete el trabajo de las instituciones de procuración de justicia, sino que lo refrende y a través de sentencias condenatorias, ¿no? Es decir, son estas instituciones las que tienen que también reformular. Claro. Ahora, yo les propongo que vayamos a un breve corte y regresando toquemos un tema que se ha vuelto un lugar común que se volvió durante mucho tiempo un lugar común entre los abogados, que era, pues, ante una falla de debido proceso me voy al amparo.
¿no? ¿Les parece bien? No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el debido proceso. Nos acompañan el doctor Marcos del Rosario y el maestro Francisco Vázquez Gómez. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el debido proceso con el doctor Marcos del Rosario y el maestro Francisco Vázquez Gómez. Y bueno, todavía nos quedan varios temas en la agenda, ¿no? Platicábamos en el segmento pasado acerca de estas diferencias entre el Estado de Derecho, el Estado de Derecho constitucional de derecho, el principio de legalidad y la responsabilidad que tienen estos funcionarios sobre las violaciones al debido proceso. Pero curiosamente, yo recuerdo que en muchas de mis clases, sobre todo en las clases de amparo, nuestro profesor siempre nos decía, ¿no? Que buena parte, un número importante de los amparos que se presentan, si no es que todos, traen violaciones al procedimiento. ¿Quiere decir esto que ese debido proceso en realidad no se lo toman muy en serio las autoridades? Porque si casi todos los amparos vienen con violaciones al proceso, quiere decir que algo no funciona en el sistema, ¿no? Hay un descuido, y volvemos al tema de la formación, de la capacitación y de la orientación hacia la tutela de los derechos humanos. Obviamente si yo no soy lo suficientemente cuidadoso al momento de aplicar la norma, aplicar un dispositivo normativo, ya sea autoridad jurisdiccional o sea una autoridad administrativa, va a traer va a generar un perjuicio sin duda alguna. Que a ver, y el tema de cancelar, lo mencionaba Francisco, puede ser que sea esa violación trascendente y que incluso trasgreda el fondo en sí del asunto. Pero ya con que haya una vulneración, y ahorita vamos a ver si es determinante o no, o qué tal, o la magnitud de esa vulneración en cuanto al fondo, que es un tema que al final de cuentas va a valorar el juez, y el tema de casación me parece que fue una valoración y una argumentación por parte del juez constitucional. Pues claro, es lo que debe proteger. Pero antes hacemos esa separación. Es que son cuestiones de legalidad del 14 y 16. Ya hace muchos años el maestro Fixamudio decía, bueno, es que si es una violación al 14 y 16, tiene que ver con debido proceso, claro, tiene que ver con derechos procesales que tienen que ser tutelados y protegidos, y no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de constitucionalidad. Claro. Pero siempre hacíamos esa separación y hacemos como que, es una cuestión de legalidad, no una violación del debido proceso. Los dos artículos de cajón que había que meter en todo el amparo. Tú metes el 14 y 16 y vas a ir por ahí. Pero era hasta tomado un poco como chacoteo, ¿no? Una cuestión ahí hasta de desprecio. No, es que si hubo violaciones al 14 y 16, pues se tiene que proteger, porque va a haber una violación a un derecho, que es el debido proceso, y posiblemente a otros derechos. Entonces yo creo que va de la mano, ¿no? Esa separación, ya hoy en día, bajo esta reforma parece incluso hasta absurda, ¿no? Hacer esta distinción, claro, porque toda violación de legalidad va a transgredir al orden constitucional. Y en ese sentido, el tema de la nueva ley de amparo, pues irá de lo mismo, ¿no? A proteger al máximo cualquier violación a los derechos fundamentales, y me imagino que asumirá una serie de sanciones a aquellas autoridades que no las cumplan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el esquema, por ejemplo, de la nueva ley en torno a, incluso viene desde la reforma constitucional, a todo el régimen de sanciones, por ejemplo, por incumplimiento de amparos, pues se fortalece, ¿no? Y se hace más digamos, fuerte de cara a las autoridades. Pero un tema que me parece que es fundamental, y es el hecho de que hoy por hoy pues podemos pasar ahí en el amparo, ¿no? Muchos años en los famosos amparos rebotes o amparos ping-pong, que son estos amparos para efectos, entonces voy, vengo, y siempre estoy alegando cuestiones de procedimiento, ¿no? Cuestiones de debido proceso. Y por ahí también eso también viene muy mal de cara a particulares, ¿no? o miembros del foro jurídico, de los abogados, que abusan del 14 y 16 constitucional. Claro. Entonces por ahí andan tirando cualquier acto de autoridad por algún detallito. Que ojo, ese detallito tiene que cumplirse, y tenemos que llegar a un estatus de la situación en donde las autoridades perfectamente evitan sus actos para que no tengan, digamos, ningún cabo suelto por donde deshilacharlo en el amparo.
Pero más allá de eso también se empezó a abusar, o se abusa, ¿no? Todo es 14, todo es artículo 16, y hoy yo sumaría el artículo 8 de la Convención Americana como parte de las garantías judiciales. Pero hay un tema en la nueva ley de amparo que es muy positivo, y es el hecho de que ahora se tienen que alegar todas las violaciones procesales en el primer amparo. Violaciones que no se aleguen procesales en el primer amparo ya precluye el derecho posteriormente para alegarlos en cualquier otro juicio. Entonces, claro, eso le va a implicar al abogado defensor o al abogado, a la parte actora, ¿no? en el juicio de amparo, analizar muy cuidadosamente todo el procedimiento para, en la demanda inicial, alegar todas las violaciones, porque ya sabe que si no se alegan ahí, esas violaciones ya no se pudieron alegar, porque precisamente lo que no se hacía, pues hoy alego unas, y luego pasado mañana para ir en contra de esa resolución, alego otras que no había alegado, y entonces me la paso ahí en el amparo ping pong, ¿no? Claro. Amparo para efectos, voy y vengo y nunca tengo una resolución definitiva, tengo trabajando a la maquinaria, ¿no? El sistema de operación de justicia, bueno, el caso es que sale caro para todos, ¿no? Sale caro para todos, y al final del día tengo una autoridad que no puede actuar o que tiene detenido un acto por cuestiones de forma, que eso es lo que también le venía generando un desprestigio, ¿no? al proceso de amparo como garantía constitucional. Esto en principio tendría que ir a acabar, y yo sumaría otro elemento, y es el hecho de que hoy por hoy los tribunales, al momento en el que se emite una sentencia de amparo, se decía, ¿no? Pues para efectos, una sentencia para efectos. Así es. Pero claro, regresaba el expediente y lo primero que se preguntaban el juez, ¿no? O los magistrados que tienen que dar cumplimiento al amparo, se preguntaban, ¿y para efectos de qué? ¿De qué? ¿No? Claro. Entonces, hoy por hoy ya el Tribunal Colegiado de Circuito, por ejemplo, al momento de resolver un amparo directo, tendrá que decir en qué, o sea, para efectos de qué, o sea, qué es lo que debe de hacer el juzgado inferior o los integrantes del tribunal a quien va dirigido el amparo, de cómo es que se va a respetar, ¿no? En su resolución los derechos humanos, claro, y el debido proceso, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, todo eso ahorrará tiempos, le dará seguridad jurídica al gobernado, la autoridad medianamente se irá educando de qué manera, qué es lo que tiene que cuidar respecto de su debido proceso, y en fin, creo que va a ser un esquema un poco más pedagógico en ese sentido, ¿no? Claro. Es decir, no dejará tantos hilos, cabos sueltos como hoy deja. Hay un tema que no quiero dejar pasar de largo, que tiene que ver con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hemos hablado de debido proceso, y todo parece indicar que, así como de repente se dice, ves que entre comillas, pretexto del debido proceso sirve para proteger criminales, a veces también la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues emite resoluciones, recomendaciones en las cuales señala duramente a las autoridades que han violentado derechos humanos, en concreto el debido proceso. En realidad, ves que sigo en lo mismo, al parecer hay una serie de autoridades que no cumplen el debido proceso. ¿Ustedes creen que la mejora de este sistema estará, por ejemplo, en la convencionalidad? ¿La convencionalidad abonará la mayor capacitación? ¿En cómo podemos hacer que estas otras autoridades realmente le entren al tema del debido proceso? A ver, mientras una autoridad crea que es una cuestión discrecional el apegarse al debido proceso, el apegarse a su competencia, y eso lo podemos ver en autoridades de cualquier tipo, ¿no? Porque puede haber afectaciones a los derechos humanos o afectaciones a las competencias de otros órganos. Y vamos al tema, tiene que ver con la cultura jurídica. Si no generamos esa cultura jurídica, si no formamos no solamente a los órganos jurisdiccionales o los jueces, sino a cualquier autoridad que trabaje en sede administrativa, o incluso ahora el concepto tan ampliado de autoridad, ¿no? Claro. Que puede ser una autoridad para usos y costumbres, ¿no? En las comunidades indígenas, o una autoridad escolar. Claro. Bueno, todas tienen esa obligación, ¿no? El principio por persona, el principio por acción, que tienen que actuar permanentemente para favorecer los derechos. A ver, yo creo que el panorama es optimista por un lado. ¿Por qué? Porque tenemos más mecanismos de tutela. Es un sistema, no me gusta el término, pero bueno, que es muy garantista. Podemos voltear por cualquier lado, y en el ámbito federal, en el ámbito estatal, incluso, bueno, en el ámbito electoral, mercantil, hay mecanismos de tutela ya directos para proteger los derechos. Yo creo que la instauración, por decirlo de alguna manera, la reapertura del control difuso, que ahora no solamente es de constitucionalidad, sino de convencionalidad, abona para eso.
Pero también, mientras no tengamos claro, y un juez, incluso volvemos a una autoridad administrativa, no tenga claro para qué vayan a aplicar una norma, y alguna vez lo hemos platicado esto, y no sepa que tiene que ser interpretación conforme en aras de proteger el principio pro persona o los derechos de la persona, si no tengo claridad, esto lejos de lejos de propiciar o abonar al debido proceso a otros derechos humanos, a mí me parece que puede llegar a dispersar el sistema, es decir, hacerlo, en lugar de hacerlo compacto, hacerlo, o se pueda pulverizar, ¿no? Hacerlo complejo y se pulverice, porque a lo mejor el más José Gómez es juez y quien aplica, una vez que hizo una interpretación conforme una norma, pero yo sí la estoy aplicando, es decir, puede llegar a haber una contaminación de normas por ahí que se consideren inconstitucionales, que no se hayan declarado, y yo creo que eso, a ver, puede, si no hay una adecuada formación, una adecuada capacitación, puede propiciarse eso. Pero, a ver, en concreto, yo creo que el control difuso, el hecho que la convención esté, más allá si nos gusta o no el concepto de bloque constitucional o no, a la par de la Constitución, sí puede alentar, y puede propiciar una mejora, ¿no? Ahora, este tema del control difuso y la convención, a mí particularmente me preocupa, porque en última instancia, si ya teníamos los problemas que tenemos con el tema de la pura legalidad, ahora a los jueces locales les toca revisar la Constitución, bueno, observar la Constitución y observar la convencionalidad, ¿no? ¿No esto sí realmente representará un freno para la arbitrariedad, para que los jueces asuman su papel de cara a la Constitución? A ver, yo creo que ahí, si tomamos en consideración que el Estado de Derecho es limitar al poder justamente a través del derecho, creo que uno de los medios que siempre ha funcionado, y eso la historia nos lo demuestra, es justamente el Poder Judicial. Es decir, no perdamos de vista, mencionaba el doctor en el bloque anterior, la Carta Magna Juan Sin Tierra, 1215, Inglaterra, un Estado de derecho judicial, en donde han sido precisamente los jueces a través de sus sentencias en cómo han logrado este límite al poder. Pues creo que yo no sé cuál vaya a ser el éxito o no del sistema, pero lo que sí me queda claro es que en los estados que no seguimos esa tradición jurídica, caso de México, pues ya el Poder Legislativo había tenido su oportunidad, el Poder Ejecutivo tuvo la suya, pues creo que al menos por justicia le toca al Poder Judicial, y en esa medida serán los jueces los que a través de sus sentencias y resoluciones puedan ir, y ahora los de primera instancia, incluso aplicando, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana que habla de las garantías judiciales, los que medianamente podrán ir poniendo, ¿no?, situando en su lugar a las distintas autoridades administrativas, sean municipales o locales, para que efecto de que esto genere más bien un efecto como socializador de lo que es el debido proceso y su contenido. Hay temor de que pues esto se puede convertir en una cena de negros, en que todo el mundo, sí, sin duda alguna, y ahí es donde creo que tenemos que utilizar conceptos muy claros. Hablaba el doctor del principio pro persona, yo llamaría a no solamente citar, evidentemente no digo por el doctor que lo sabe perfectamente cuál es su contenido, pero hoy por hoy te encuentras resoluciones citando el principio pro persona y ni siquiera se sabe, ahí no tiene ni aplicabilidad el principio pro persona. Es decir, no tampoco nos vayamos a un extremo intentando o pensando que somos garantistas sin verdaderamente saber cuál es el conocimiento de los conceptos y las instituciones jurídicas que hoy en día se están desarrollando, ¿no? Entonces creo yo que al menos ahí hay un matrimonio que la historia nos plantea, que es debido proceso, poder judicial, es decir, quien se ha encargado históricamente de garantizar el debido proceso es el Poder Judicial. Entonces, si no es el control difuso, si no son los jueces, pues ya vimos que la ley al final del día no termina por ser la última palabra, y pues mucho menos los órganos ejecutivos, ¿no?, a través de sus actos, ¿no? Suelen más bien siempre extralimitarse y más bien tienen que estar en un esquema en donde puedan ser contenidos. En última instancia, la reforma de derechos humanos, o en la reforma de derechos humanos, quedan insertas reforma a la ley de amparo, reforma penal, prácticamente todo. Entiendo que entonces, si pudiéramos hablar del futuro del debido proceso, tendríamos que vincularlo necesariamente a un mayor crecimiento de los derechos humanos y a una clara limitación de la arbitrariedad, más bien del poder público, ¿no? Así es. Mira, yo creo que esto va a acotar la discrecionalidad, sobre todo
que algunas autoridades tenían, ¿no? Sigue prevaleciendo, sobre todo aquellas que tienen o que tengan un control, ¿no? Pareciera que no asumen esa obligación y creen que es una cuestión de voluntariedad llevar a cabo un mecanismo de tutela o no, o proteger los derechos de la persona, ¿no? Es una cuestión discrecional, no. Pero yo creo que es precisamente una conclusión que estamos rebotando, sin querer o lo inferimos el maestro Vázquez Gómez y yo, pues que es que en el fondo la cultura, ¿no? de la tutela, del reconocimiento y del conocimiento de los derechos humanos, porque podemos querer proteger o en aras de hacerlos valer, pues no tenemos la menor idea de cuáles son, cómo son o cuáles son sus efectos y alcances. Esto puede ser incluso hasta más peligroso. Y claro, las reformas hay que verlas no como un caleidoscopio, sino como una unidad, algo compacto, en el cual pues efectivamente se fluye entre una y otra en aras de hacer valer estos derechos, de ampliarlos, de que se puedan ejercer de una mejor manera. Pero para ello, para que sea no una cuestión discursiva, sí tiene que haber un cambio de fondo y de entrada en las universidades, ¿no? O en los centros de capacitación judicial a nivel federal, a nivel local. Sí existe la preocupación, me ha tocado ver en la práctica que existe esa preocupación, pero ahora tiene que haber una ocupación, ¿no? Que el juez, tanto de primera instancia, el juez de paz, el juez mixto, hasta un ministro de Suprema Corte, se preocupe y se ocupe en hacer valer esas reformas, ¿no? Que están concatenadas. Claro, pues no me resta, el tiempo es muy ingrato, ya se nos acabó. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, ha sido un deleite platicar con ustedes y sobre todo que nos hayan puesto en perspectiva sobre este derecho fundamental, así lo puedo decir, que es el debido proceso, que todos tenemos derecho a él, ¿no? Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias. Y no se olviden de vernos en la próxima emisión del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Gracias. Sí.